Bienvenidos al podcast de Capacitación y Desarrollo. Y gracias por continuar con nosotros. Como se mencionó anteriormente, los seres humanos tenemos gran capacidad para aprender. Y desde la educación podemos facilitar este proceso. Cuando nos referimos al ámbito empresarial, potencializar esta capacidad en las personas se convierte en el centro del desarrollo, donde es importante tener en cuenta 3 elementos: la capacitación, el desarrollo de las personas y el desarrollo organizacional. La capacitación y el desarrollo de las personas están ligados al aprendizaje individual y cómo las personas crecen integralmente al aprender, mientras que el desarrollo organizacional corresponde a la manera en que las organizaciones se preparan para afrontar un cambio. Sí, afrontar el cambio. Seguramente ha tenido la oportunidad de experimentar procesos de formación, donde las capacitaciones impartidas se dan, por ejemplo, porque surge una necesidad que requiere intervención inmediata, reactiva, o en su defecto, porque aparece una oportunidad, gratuita en muchos casos, para hacerlo, como las que dan de la caja de compensación o el fondo de pensiones. Se eligen las personas, se capacitan, muchas de ellas obligadas, y se atiende la necesidad puntual aprovechando esta oportunidad. O mejor aún, lo hacemos para decir muy convencidos que capacitamos a la gente, como que cumplimos con el requisito. Si observamos detenidamente, este proceso es de corto plazo y, sin embargo, como lo he evidenciado en varias empresas, el jefe espera que el resultado se dé al instante y de manera sostenida. En este caso, escuchamos frases como esta, por ejemplo: es que ya les dimos una capacitación y las cosas no mejoran. Por el lado de las personas escogidas para esa capacitación, escucho frases como esta: yo vengo porque me mandaron. ¿O qué tal esta? Bueno, no sé de qué se trata la capacitación, pero hay que asistir. De acuerdo con la forma en que lleva el proceso de capacitación en su empresa, quisiera invitarlo a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Una acción formativa en estas condiciones puede impactar personas de tal manera que los resultados se den ya y de manera sostenida? Este proceso se conoce como capacitación tradicional. Por otro lado, hay procesos formativos con un enfoque planificado, intencional, proactivo, de visión, es decir, que hace parte de la cultura organizacional, en donde todos, desde el nivel operativo hasta el nivel estratégico, se capacitan, que buscan anticiparse a las necesidades. Y la capacitación reactiva no es la constante, que no incluyen personas de manera aleatoria, que los candidatos a formarse son consultados, en ciertos casos, para el consenso, y hacen parte de dicha planificación, donde se advierte previamente que se saldrán de la zona de confort ante la necesidad de afrontar un cambio. En otras palabras, el personal es preparado para ese proceso de capacitación y se siente parte del equipo que va a redirigir la organización. Este proceso se conoce como capacitación moderna. Tanto la capacitación como el desarrollo de las personas son procesos de aprendizaje, los cuales buscan un cambio de comportamiento a partir de mejorar sus habilidades, conocimientos, destrezas, incluso hábitos, con el objetivo de aumentar la productividad. La diferencia radica en que la capacitación se enfoca en la posición actual del colaborador, para que mejore su desempeño en las responsabilidades asignadas, mientras que el desarrollo de las personas se orienta en aquellas competencias que requerirán para posiciones futuras dentro de la organización, es decir, las proyecta para el llamado plan carrera. El proceso de capacitación se conforma en general por 4 fases: el diagnóstico, para definir las necesidades; el diseño, para verificar las brechas a cerrar y, entre otras, elaborar la programación como tal; la implementación y,
la evaluación de los resultados obtenidos. No reduzcamos la capacitación a una sesión de un par de horas, de 4 o hasta de un día. Pues aquí no hablamos de sesiones para dar información, ni siquiera de cursos. La capacitación debe ser vista con un alcance mayor, buscando mejorar el nivel de desempeño de las personas que la empresa quiere, haciendo de esta un proceso continuo que hace parte de la cultura organizacional. Tampoco se trata de armar programas robustos donde se llena de teoría a la gente, sino dando paso también a lo práctico y orientado al resultado. Con un detalle, que haya compromiso por parte de la gerencia. Sí, aunque no es la regla, me encuentro con gerentes que delegan el proceso a gestión humana, y eso está bien, pero no sé si le ha pasado que, por diversas razones, la disque capacitación toca correrla porque la gerencia tiene algo más importante. Bueno, es real que hay prioridades gerenciales por encima de una sesión de formación. El punto es que su cancelación o aplazamiento se dé porque ni siquiera estaba contemplada en la agenda de prioridades de la gerencia o, en su defecto, la haya tenido en cuenta con su líder de talento humano. Para rematar, en muchos casos utilizamos herramientas que son muy buenas pero mal aplicadas, como por ejemplo la formación virtual. A ver, claro que es excelente un ambiente virtual para la capacitación, pues reducimos costos, ampliamos la cobertura, la información es exacta, hay acceso a cualquier hora y en cualquier lugar, etc. Solo que en ocasiones orientamos este beneficio a la empresa y no necesariamente a las personas. El caso es que no siempre este método es el adecuado. Por ejemplo, un grupo de líderes con el correo lleno, sufriendo de reunionitis y encima le cruzan una capacitación virtual de 2 horas, a veces más. Imagínese. Podemos ver cámaras apagadas, silencio sepulcral con un monólogo y del otro lado, los participantes leyendo correos, con el micrófono del computador en silencio para atender llamadas, en fin, están en todo menos en la capacitación. Cuando hay un interés genuino del asistente y entre otras, con una planeación acordada, seguramente será de mayor provecho. En el caso de las sesiones presenciales, también pasa. Por ejemplo, cuando por aprovechar el recurso de cierta capacitación, incluimos personas que no necesariamente requieren la intervención, o probablemente la requieren, pero no con el grupo en el cual es incluido. Aquel colaborador estará en todo, menos en la capacitación. Estos son solo algunos ejemplos, pues también influyen otras variables, como el facilitador, el espacio o entorno donde se desarrolla la formación, la alimentación incluso, etc. ¿A qué voy con todo esto? La capacitación es un proceso sistemático donde, además de diagnosticar las necesidades, se diseña el programa, se evalúan las metodologías a utilizar, se establece una agenda teniendo en cuenta al personal y a su líder, se define el proveedor, en fin, que su único criterio de decisión no sea el precio y capacitar por capacitar. En últimas, así como un proceso de certificación en calidad requiere atención absoluta y compromiso por parte de la gerencia, vuelvo y repito, la capacitación también. Para ser justos en este planteamiento y con los ejemplos propuestos, también debo expresar que existen líderes que administran sus procesos de una manera estructurada y con excelentes resultados. Ahora bien, encontramos organizaciones que son rígidas, que hacen parte de ese modelo que hoy podríamos ver como poco flexible, creado desde la industrialización y gran parte del siglo XX. Es entendible, dado que las empresas se creaban como para toda la vida,
con procesos donde siempre se hacía lo mismo. Por supuesto que se mejoraban cosas, pero en general los procesos eran muy repetitivos. Se hablaba, por ejemplo, de la producción en masa. Sin embargo, la evolución de las empresas se fue dando hasta empatar con la era del conocimiento, donde la inestabilidad y los cambios se hacen más visibles y constantes. La estructura organizacional empezó a dejar de ser jerárquica y vertical para convertirse en una estructura más horizontal, donde el front, las personas de cara al cliente, empieza a tomar relevancia y tras bambalinas toda una organización de soporte. Ese es el reto, preparar a las empresas para esto, donde es evidente una transición en la que las compañías producen conocimiento desde sus fuentes internas y externas para agregar valor. Por eso hablamos de desarrollo organizacional, también llamado DO por sus siglas. Si los entornos cambian, las empresas también. ¿En qué lo hacen? En sus productos y servicios, en la forma de hacer las cosas, en sus procesos, en la tecnología que usan y, sobre todo, en el comportamiento y la actitud de sus personas. Para esto, hay dos ingredientes que completan la receta: creatividad e innovación, elementos cruciales para establecer cambios. Y digo receta porque, usando la analogía de preparar un arroz, por ejemplo, pues nos dicen que como mínimo tengamos arroz, agua, sal y aceite para cocinarlo. En mayor o menor medida, usted y yo tenemos una experiencia y un conocimiento que harán de ese arroz una versión distinta. ¿Cuál será la versión que usted hará de su empresa para afrontar ese cambio? El desarrollo organizacional, según Harris, se refiere al mejoramiento de las relaciones interpersonales como medio para impulsar la empresa. Este proceso estará alimentado por personas capacitadas y desarrolladas sistemáticamente, es decir, que se han preparado para mejorar su desempeño y que en muchos casos han pasado por distintos cargos como preparación para los nuevos retos. El DO busca que las personas entreguen lo mejor de sí para lograr ese cambio, teniendo en cuenta el crecimiento personal, el de las relaciones entre los miembros del equipo, el desarrollo entre los equipos y finalmente el de toda la organización. Estimula la apertura a la diferencia, donde es viable romper paradigmas, entendiendo el paradigma como una idea que tengo arraigada en mi cabeza y que creo que es verdad. Por supuesto, son las personas quienes determinan qué se necesita cambiar, y su implementación se da con el apoyo de un agente de cambio, un consultor externo en principio, que tendrá estrecha relación con el líder de la organización. ¿Y por qué un consultor externo? Aunque no es una regla definitiva, el externo no está ligado directamente a las políticas ni a las posiciones jerárquicas de la compañía. Es decir, está libre y sin ataduras para mediar las diferencias. Cuando este proceso ha avanzado, hay mayor apertura para que el agente de cambio sea interno. El DO requiere de 3 fases: diagnóstico, referido a la situación actual de lo que se quiere cambiar; intervención, que se relaciona con las acciones a tomar para el cambio que se quiere; y refuerzo, como herramienta para estabilizar y mantener la nueva normalidad. En definitiva, el desarrollo organizacional es el cúmulo de esfuerzos unidos para lograr cambios de actitudes, comportamientos, valores y creencias en las personas que permiten la evolución y mejoramiento de las organizaciones. Una vez más, quiero agradecerle por habernos acompañado en este módulo y esperamos que haya sido de utilidad para su gestión. Gracias.